Esta historia no me pertenece. Capítulo 106. Otro monstruo legendario. Por la noche, Ed estaba preparando las gaviotas que había cazado. Aunque eran grandes en comparación con los normales, todavía no eran lo suficientemente grandes para los 6. Ed iba a preparar más de una docena de ellos. Después de comer todo, Ed abrió la dimensión y entró. Decidió no abrir antes, ya que quería entrenar, y preparar las aves en el interior solo sería una pérdida de tiempo. Estableció la gravedad en 2 veces la normal y duplicó el tiempo. Iba a entrenar por unas 2 horas. Su entrenamiento consistió en entrenamiento muscular básico y carrera. Estaba haciendo cosas simples para acostumbrarse a la gravedad. Siempre se consideró bueno entrenar lo básico. Después de las 2 horas, se bañó y durmió. Ed comenzó un horario de caza, comida, entrenamiento y sueño. Siguió este horario durante casi un mes en el 5.º piso. La razón detrás de esto fue porque quería determinar la ubicación del jefe de piso. Además de aumentar su nivel tanto como sea posible, el encuentro con el QB le hizo darse cuenta de los límites de sus habilidades. Aunque tenía muchas habilidades, no importaba si su cultivo no podía seguir el ritmo. Habría podido derrotar al QB al final. Pero si hubiera un monstruo más fuerte que él, entonces Ed estaría en problemas. Se las arregló para aumentar su nivel a 35, convirtiéndolo en un establecimiento de la tierra de nivel 5. Sin embargo, solo logró reunir 5 boletos de gacha. Subir de nivel, al principio, fue fácil. La mayoría de los monstruos tenían un cultivo superior al nivel 5 del establecimiento de la tierra. Pero a medida que avanzaba, las cosas se volvieron difíciles. La cantidad de experiencia que obtuvo de cada monstruo se redujo, y ahora estaba atrapado. Nombre: Edward Avalon. Nivel: 35. 62,000/400,000 Establecimiento de tierra nivel 5. Estadísticas: HP 810, 810, MP 584, 584, STR 400, AGL 353, INT 356, DEF 363, Esta 405. Habilidades: estilo de 3 espadas, etiqueta, regateo, estrategia, control de ki, conducción. Habilidades: Mangetio Sharingan, Spectral Shadow Steps, magia de viento, magia de fuego, magia espacial, disfraz de boss, Shumpo, Men, Berserk. Monstruos: Raikou, Suika, Gobuta, Goburou, Garu. Evaluación: aceptable. La cantidad de exp que necesitaba para nivelar era demasiado. Finalmente decidió salir de este piso. Se lo consideraba demasiado bajo de nivel, pero no ahora. Finalmente fue capaz de maximizar los pasos de Spectral Shadow en el nivel 10, lo que le dio un aumento del 100% en la velocidad de movimiento. Junto con un silencio total al ejecutar movimientos. Esta habilidad ha estado con él por más tiempo, y fue muy avanzada en comparación con otras habilidades raras. Lo había salvado muchas veces antes. Ed no pasó el último mes solo entrenando. Se aseguró de monitorear a las personas que pudieron avanzar a este piso. Gracias a esto, pudo descubrir la ubicación del monstruo. El último monstruo fue asesinado hace 4 días, lo que significa que Ed tuvo que esperar 3 días antes de que pudiera reaparecer. Ed se dirigió a la ubicación y estableció la base allí. No iba a dejar que nadie le robara el próximo asesinato. Pasó los siguientes 3 días de la misma manera que el mes pasado. Entrenó, comió y durmió. La única diferencia entre el multiplicador de gravedad. Ed ahora tenía un ki más que suficiente para aumentarlo. Creó un multiplicador 10x. El primer día lo hizo luchar demasiado. Estaba demasiado acostumbrado a 2x la gravedad, por lo que el cambio repentino fue demasiado para manejar al principio. Sin embargo, Ed no era del tipo que disminuía la dificultad. Se mejoró con ki y nen. Esto le permitió superar la presión ejercida sobre él fácilmente. A medida que pasó el tiempo, disminuyó la mejora para hacer que su cuerpo tomara la presión. Entrenar con gravedad fue muy beneficioso para él. Su ki aumentó por sí solo mientras estaba entrenando. Su velocidad, durabilidad y resistencia también aumentaron exponencialmente. Solo este mes de entrenamiento solo le permitió aumentar sus habilidades una vez más. Cuando el tiempo de enfriamiento del jefe estaba a punto de expirar, Ed salió de la dimensión junto con sus compañeros. Afortunadamente, no se podía ver a ninguna otra persona en su mapa. A menos que fueran un enemigo, Ed podría identificar a cualquier persona a su alrededor. Si fueran un enemigo, Ed los mataría en el acto. Ed siguió el tiempo en su mente.
Un círculo mágico apareció tan pronto como el reloj mental de Ed llegó a 0. Así que realmente se reproducen en el mismo lugar, pensó Ed. Retiró a Shusui solo y dio un paso al frente. Él iba a tratar de matar al monstruo por su cuenta. Esta era su manera de desafiarse a sí mismo. Después de que el monstruo engendró por completo, Ed lo escaneó. No le sorprendió el resultado ya que esperaba que tal cosa sucediera. El monstruo era un establecimiento de la Tierra de nivel 9. También era un monstruo legendario, igual que el Kyuubi. El oponente esta vez, sin embargo, era una tortuga. La tortuga tenía un color verde muy oscuro. Al verlo, un nombre apareció en la mente de Ed de Black Warrior. Esta era una forma de llamar a una tortuga negra de leyenda, que tenía un origen de Asia Oriental. La tortuga frente a él solo necesitaba una serpiente como cola y sería idéntica. Tenía más de 5 metros de altura, y la mayor parte de su cuerpo estaba oculto por su caparazón. Ed podría decir que romper ese caparazón sería difícil. De repente, movió su cuello y miró hacia Ed. Tenía una cara que parecía vieja, y con su lento movimiento corporal, uno solo podía ver a un anciano cuando la miraba. Pero Ed no bajó la guardia. Tal enemigo siempre fue difícil de tratar. Tan pronto como sus ojos se encontraron con los de Ed, liberó agua de su boca. La ola gigantesca que se produjo fue incluso más alta que su cuerpo. TSH, ¿por qué obtengo los monstruos legendarios? Ed se quejó en su cerebro, pero en realidad estaba contento. Los monstruos más fuertes significan más EXP. Este pensamiento lo estaba llevando a seguir adelante. Ed agarró a Shusui con fuerza y giró horizontalmente. No usó ninguna magia ni se mejoró de ninguna manera. Su fuerza bruta sola fue capaz de volar la ola gigantesca, haciendo caer pequeñas gotas de agua. Ahora bien, espero que me ayudes en mis experimentos, habló Ed mientras apuntaba con su espada a la tortuga. Capítulo 107. Experimentos. El guerrero negro no parecía perturbado por la provocación de Ed. Estaba tomando las cosas a su propio ritmo. De repente, su cuello se movió hacia el lado izquierdo. ¿Qué hará? Ed estaba intrigado por las acciones de la tortuga. Se estaba formando agua dentro de su boca, y cuando la soltó movió su cabeza hacia el lado derecho. A diferencia del primer ataque, este no fue tan grande. En cambio, estaba más concentrado. La presión del agua fue suficiente para cortar los árboles de la isla. Primer experimento: esquivar. En lugar de saltar o tratar de bloquear el ataque, Ed simplemente se teletransportó al frente. Ed tuvo la idea para esto del término marcos de invencibilidad, o mejor conocido como iframes, de ciertos juegos. Al esquivar, el jugador obtiene algunos fotogramas donde no recibiría ningún daño. Ed incorporó esto a su manera. Usó magia espacial para teletransportarse a un área donde el ataque ya había pasado, haciéndolo capaz de esquivar completamente el ataque entrante con un mínimo esfuerzo. Otra razón por la que Ed decidió hacer esto fue porque la magia espacial tardaba demasiado en subir de nivel. Planeaba usarlo tan a menudo como fuera posible para que avanzara al siguiente nivel. La tortuga continuó su asalto a Ed. Seguía usando diferentes tipos de magia de agua para acorralarlo. Como era de esperar, incluso Ed tenía su límite de lo que podía esquivar. En un momento, Ed se encontró rodeado de bolas de agua. Cuando se teletransportó, notó que la tortuga se había ido. Ed instintivamente levantó la vista, solo para ver una figura gigantesca cayendo sobre él. Puede saltar. Ed nunca había oído hablar de una tortuga que pudiera saltar. Sabía que algunas especies, como la tortuga mordedora, podrían saltar hacia adelante. Pero nunca había visto uno que pudiera saltar docenas de metros en el aire. Ya era demasiado tarde para que Ed lo esquivara, así que se preparó. Ed agarró su Shusui con ambas manos y balanceó con todas sus fuerzas. ¡Oh! Shusui y el caparazón de la tortuga produjeron algunos chillidos. Un segundo después, Ed usó a Ren para aumentar su fuerza y pudo tirar la tortuga que pesaba un par de toneladas. Ed se sentía un poco sin aliento. La fuerza detrás de la tortuga al caer no era algo que uno pudiera manejar fácilmente. La tortuga se levantó como si nada le hubiera pasado. Jajajajaja, como se esperaba de un legendario. Muy divertido. Ed se estaba divirtiendo mucho. Pocas de sus peleas le dieron tanta satisfacción. Podía usar sus habilidades y la tortuga no moriría tan rápido. Con el paso del tiempo, los dos tuvieron muchos intercambios. Sin embargo, cada vez terminaría de la misma manera. Nadie obtendría la ventaja. Ed apuntó muchas veces a su cuello, pero fue en vano. Podría retraerlo a una velocidad más rápida de lo que su ojo podría seguir. Ed también se sorprendió por su velocidad.
Pensó que sería incapaz de moverse rápidamente con su gran cuerpo. Pero, se sorprendió después de ver que podía reaccionar a sus movimientos. Las cosas no irán a ninguna parte si continuamos así, pensó Ed. En un instante, el guerrero negro hizo un movimiento repentino. Retrajo todas sus extremidades y cuello y comenzó a girar. Ed no tenía idea de cómo fue capaz de hacerlo con sus extremidades dentro de su caparazón. Pero no tuvo tiempo para discutir la física detrás de esto. ¿Qué es esto, Beyblade? Solo pudo replicar ante la vista ridícula. Ed sintió que algo malo se acercaba, por lo que inmediatamente advirtió a sus amigos. Saltar. Todos ellos saltaron a la vez, y un láser que fue liberado de la tortuga cortó todo a su paso. 5 no es bueno. Mientras caía de nuevo, Ed pudo ver que el láser de agua no se detenía. Raikou, cuídalos. Ed habló con sus compañeros. No quería recordarlos ya que quería que tuvieran experiencia de batalla al ver sus peleas. Ed pudo volar para poder salir del alcance del láser. Sin embargo, parecía que la tortuga se dio cuenta de esto, por lo que comenzó a temblar. Ahora el agua comprimida estaba atacando en casi todas las direcciones. Raikou y los demás estaban lo suficientemente lejos, por lo que no fueron atacados por él. Pero Ed, que estaba tan cerca, tuvo dificultades para descubrir los patrones de ataque. Él activó su Sharingan y su Risui Seiken. También cerró los ojos, aparentemente enfocándose en algo. Cuando los abrió, parecía no tener dudas mientras se movía, y pudo esquivar los ataques aleatorios de la tortuga. Estaba usando la Observation Haki. Por lo general, los ataques aleatorios podrían evitar la observación Haki. Pero gracias a que Ed usó su Sharingan y Risui Seiken, además de eso, pudo superar esa debilidad. After a couple of minutes, the turtle seemed to be running out of key and stopped. Ed had a couple of minor injuries on him, as the batter grasped him sometimes. For the first time, the turtle seemed unhappy with Ed. It looked at him with anger in its eyes. No one has been able to survive against it when their cultivation was lower. All the people capable of killing the legendary monsters of the tower had a cultivation of evenly established menor either. These people were hired specifically for such a task. Since lower cultivation people were unable to bear these monsters. But Ed al really defeated one and was about to finish off the second 9. Ahora bien, experimento número 2. Ed agarró a Shusui y lo giró en su mano, haciendo que su espada fuera completamente visible desde un lado. Un tono negro rodeaba su espada, haciéndolo más negro que antes. Ed corrió hacia la tortuga con Shusui extendido en su brazo derecho. Justo antes de que la tortuga pudiera atacarlo mientras estaba frente a ella, Ed se teletransportó a un lado. Daishinkan, gran movimiento del dragón. Ed ejecutó un golpe aéreo con las dos manos. Una onda de choque chocó con el caparazón de la tortuga y la apartó. Al final, Ed logró romper el caparazón hiriendo a la tortuga por primera vez. No es suficiente. Ed manejó al maestro los conceptos básicos de Observation y Armament en este último mes. Sin embargo, ambos carecían, ya que Ed solo pudo herir a la tortuga después de usar Armament para mejorar su espada. Pasemos al tercer experimento. Después de hablar, algo similar a una caja torácica rodeó a Ed. Capítulo 108. Los experimentos son un fracaso. Ed activó la habilidad más fuerte del Mangekyo Sharingan, el Susanoo. Esta habilidad solo es accesible para aquellos que pudieron activar el Mangekyo Sharingan en ambos ojos. Básicamente era un avatar hecho con la energía del usuario y podía luchar por ellos. Este es mi puesto. Ed no pudo evitar hacer un comentario, uno que nadie presente entendería mientras tomara una pose embarazosa. El Susanoo era una deidad mitológica japonesa, también conocida como el tempestuoso dios del valor. Ed solo activó una de sus formas menos desarrolladas. Una caja torácica y dos brazos aparecieron alrededor de Ed, rodeándolo. El Susanoo de Ed tenía un color amarillo brillante, solo comparable a la luz del sol. Tan pronto como los brazos estuvieron completamente formados, Ed apuntó a la tortuga. Sintiendo peligro, la tortuga intentó escapar de los brazos. Aunque se suponía que debía estar orgulloso de su defensa, Ed rompió su caparazón. Sin embargo, Ed todavía podía moverse en este estado, y el Susanoo lo siguió mientras se movía. La velocidad de Ed podría eclipsar fácilmente a la de la tortuga. Sintiendo que la retirada no era una opción, la tortuga se escondió dentro de su caparazón dañado. Parecía que iba a usar la misma habilidad que antes como último recurso. Sin embargo, antes de que pudiera girar, los brazos de Susanoo lo agarraron y lo inmovilizaron. La abertura de la cabeza del caparazón ahora estaba frente a Ed. Un láser de agua salió disparado.
Fue un intento hecho por la tortuga para acabar con la vida de Ed, pero solo podía sentirse impotente. La caja torácica del Susanoo fue suficiente para bloquear el ataque sin sufrir ningún daño. Incluso usé armamenta kit para hacerla cumplir. Aparentemente, no había necesidad, dijo Ed mientras miraba en el agujero donde estaba la cabeza. Aunque la tortuga sabía que Ed no podía verla, sintió como si sus ojos la estuvieran mirando directamente. Ahora estaba más que asustado. Terminemos, los brazos del Susanoo aumentaron la presión que pusieron sobre el caparazón. Los crujidos comenzaron a resonar, comenzando por la grieta que Ed causó en el caparazón. Ni siquiera 10 segundos después, el caparazón estaba completamente destrozado. El orgullo del guerrero negro, su defensa, fue roto por Ed. Después de perder su habilidad característica, la tortuga ahora era un pato sentado. Un solo golpe de la espada de Ed fue capaz de matarlo al instante. Timbre. Adquirió 150,000 exp. Gacha adquirida Tickets 1. Magia de agua adquirida, nivel 1, Ed estaba más que feliz por las gotas. Esta fue solo la segunda vez que consiguió algo que dejara parte de los boletos de XP Gacha. Cuando Ed desactivó su Susanoo, la luz de teletransportación rodeó su cuerpo. Cuando abrió los ojos, se encontró en un lugar lleno de niebla. Solo podía ver unos pocos metros frente a él, ya que el área estaba débilmente iluminada. No me teletransportaron a la colina silenciosa ahora, sí. Ed se asustó de la atmósfera de este piso. Nunca fue bueno con las películas o juegos de terror. Y este piso le recordaba exactamente algunas de esas películas que odiaba. Ed salió de sus pensamientos debido al intenso dolor que sentía. Las heridas que recibió de la tortuga junto con el dolor que resulta del uso de Susanoo lo asaltaron de inmediato. Se decía que usar Susanoo era como si cada célula del cuerpo del usuario estuviera siendo picada por una aguja. Esto se debió a la gran cantidad de energía que necesitaba para mantenerse. Ed estaba seguro de que sería capaz de superar el dolor con el paso del tiempo. Sacó una poción de su inventario y la bebió de inmediato. Sus heridas se curaron casi al instante. Incluso el dolor que sentía era casi inexistente ahora. Después de beber la poción, Ed dejó escapar un largo suspiro. Pensar que mis experimentos fracasarían. Ed sintió que sus experimentos no estaban a la altura. Según él, Observation Aki, en sus primeras etapas, necesitaba a Risui Seiken y Sharingan para poder producir resultados espectaculares. Confiar solo en él contra un enemigo fuerte sería una decisión estúpida. Armamento Aki era igual. Ed no pudo usar una cantidad masiva de él. Como prueba, cuando lo usó antes con el Susanoo, no cambió al icónico color negro. Ed solo podía colocar una pequeña cantidad en las cosas, lo que significa que no podía lograr el mejor resultado. Finalmente, con Susanoo, simplemente absorbió la energía de Ed. A pesar de que ni siquiera usó su forma completa, todavía sintió que una gran cantidad de su ki se desviaba por él. Sin embargo, sintió que su valor de batalla valía la pena. Al final, Ed solo pudo encontrar una solución. Formación. Más y más entrenamiento. Ed necesitaba aumentar sus reservas de ki a cualquier costo. Usó muchas habilidades y destrezas, y cada una de ellas requería más ki que la otra. Ed planeó superponer uno encima de otro para lograr resultados inigualables. Ed descansó un rato antes de abrir una dimensión de portal. Estaba cansado debido a su pelea con la tortuga, por lo que decidió no entrenar por el resto del día. Después de entrar, Ed aplastó la nueva carta mágica que recibió y sintió cómo aprendía a usar la magia del agua. Queriendo ponerlo a prueba, creó una bañera y usó la nueva magia del agua para llenarla. Después de usar magia de fuego para calentarlo, Ed saltó a la bañera con sus compañeros. Podía sentir el cansancio saliendo de su cuerpo desgastado. Después de salir del baño, Ed creó un par de camas y se fue a dormir. No se molestó con nada más. Afortunadamente para él, desde que actualizó su Mangekyo Sharingan, no tuvo que preocuparse por una buena noche de sueño. Ahora podía tomar baños calientes y dormir en lujosas camas todos los días. Si alguien en la torre supiera sobre el tipo de vida que Ed estaba teniendo, se mordían las uñas con envidia. Ed se despertó con un sonido retumbante como un trueno. Era su estómago. No comió en mucho tiempo, por lo que su estómago exigía atención. Ed preparó una comida abundante para él y sus compañeros, y todos comieron hasta saciarse. Había llegado el momento de cazar. Ed salió de la dimensión y lo canceló. Comenzó a caminar alrededor de la niebla, y después de un rato, se topó con una figura humana. Ed finalmente iba a encontrarse con un humano en la torre. Capítulo 109. Momento embarazoso. Por lo general, Ed evitaría a otros humanos en esta torre.
Sin embargo, esta vez, su curiosidad se apoderó de él. La persona frente a él parecía una mujer joven. Ed quería saber por qué estaría sola en un lugar tan brumoso. A diferencia de Ed, la mayoría de las personas desafiaron esta torre en grupos. Solo las personas excéntricas se aventurarían solas para superar sus límites. Ed se acercó lo suficiente como para ver a la mujer con claridad. Tenía el pelo rojo que le llegaba hasta las caderas. Solo podía ver su trasero, así que no conocía otras características. Disculpe señorita. Ed finalmente perdió su curiosidad y extendió su mano hacia la mujer. Por alguna razón, su corazón latía con fuerza. Las mujeres no se movieron en absoluto. Se quedó quieta como pegada a su posición. De repente, cuando la mano de Ed finalmente tocó su hombro, se dio la vuelta. Ed se asustó por lo que vio. La mujer frente a él tenía una piel azul pálida. Sus ojos estaban desenfocados e inyectados en sangre. Ella comenzó a caminar mientras se tambaleaba hacia Ed. Tenía las manos extendidas delante de ella, haciendo todo lo posible para atrapar a Ed. ¿Por qué demonios hay un zombie aquí? ¿Me enviaron por error a la ciudad de Raccoon? Ed corrió hacia atrás e intentó huir. En el calor del momento, olvidó que podía matar fácilmente a un ser así. Volvió la cabeza para ver a la chica zombie. Solo para ver sus ojos previamente desenfocados ahora estaban llenos de determinación. Ella tomó una postura de carrera y corrió hacia Ed. Su velocidad le habría valido muchas medallas de oro en la Tierra. Uno zombie no debería Ed gritó a todo pulmón. Sus compañeros que corrían con él no sabían por qué estaba actuando tan raro. El miedo al horror de Ed resurgió en este piso. Después de aumentar su velocidad, pudo perder a la hembra zombie. Estaba recuperando el aliento cuando de repente escuchó algunos gruñidos. Miró a su alrededor solo para verse rodeado de tales seres. Ed sintió como si estuviera atrapado en una película de terror. Y él era uno de los extras que morirían primero. Afortunadamente, Ed fue despertado de sus sueños por Gobuta, quien mató a uno de los zombies. Al ver esto, Ed finalmente recordó que era un cultivador, no un adolescente en una película de zombies. Bueno, eso fue vergonzoso. Ed finalmente recuperó su pensamiento y se calmó. Él activó su mapa, que debería haber hecho antes, y notó que este piso estaba infestado de enemigos. Escaneó a un par de zombies frente a él. La mayoría de ellos tenían un cultivo superior al nivel 5 del establecimiento de la Tierra. Probablemente sean cultivadores que murieron en este piso, pensó Ed. Ed y sus compañeros mataron fácilmente a los cultivadores. Aparentemente, no retuvieron toda su fuerza después de convertirse en muertos vivientes. Nadie logró soltar un ticker de gacha, pero Ed pudo reunir bastante exp. Cada uno de ellos le dio una exp superior a 10.000. A Ed no le gustaba este piso en absoluto, pero era una buena manera de cultivar puntos de experiencia. Iba a quedarse aquí por un par de semanas para entrenar. Después de cazar más monstruos, Ed descubrió que los zombies eran los monstruos de clase más baja de este piso. Muchos otros monstruos no muertos habitaban este piso, tales como ghouls, wraiths y skeletons. Ed solo se reunió con un par de ellos, pero no los mató. Simplemente estaba recopilando información por ahora. Inspeccionó el área a su alrededor, pero no había señal del jefe del piso. Ed quería determinar su ubicación antes de cazar, para poder regresar fácilmente. Ed abrió una dimensión de bolsillo y configuró la gravedad 10 veces. Decidió cambiar el régimen de entrenamiento. Esta vez, estaría entrenando con otros. El entrenamiento básico realmente lo ayudó, pero requirió una mejora más rápida. Ahora que podía convocar a todos sus monstruos a la vez, sería una lástima que no pudiera entablar combate con ellos. El compañero de entrenamiento de Ed era obviamente Raikou. Gobuta con Suika y Gogurou con Garou. Todos tomaron en serio el entrenamiento, ya que incluso se permitieron armas. El combate de Ed y Raikou fue como se esperaba. Ambos no usaron todo su poder ya que Ed no quería agotarse, causando el colapso de la dimensión. Sin embargo, las cosas fueron diferentes para Suika y los demás. Después de evolucionar para otro momento, las habilidades de Suika superaron a las de Gobuta y las demás. Sus habilidades básicas y sus reservas de ki ahora eran muchas veces mayores. Gobuta tuvo que usar para mantenerse al día con sus movimientos. Pero, después de usar algunas de sus desventajas sobre él, rápidamente se quedó atrás. Gogurou y Garou eran casi lo mismo. Ninguno de los dos pudo superar los puntos fuertes del otro. Gogurou tenía una velocidad mucho mayor que la de Garou. Mientras que la fuerza y la resistencia de Garou superaron a las de Gogurou.
Gaur también podría curar algunas de las heridas que recibió del estoque de Goburou. Su curación fue similar a la regeneración en este punto. Después de aproximadamente una hora, detuvieron el combate y Ed distribuyó algunas píldoras curativas. El resto de su tiempo lo pasó entrenando de una forma u otra. Después de las 8 horas, Ed salió de la dimensión y comenzó su cacería. Los primeros monstruos que conoció esta vez fueron los ghouls. Los ghouls eran como una versión superior de zombies. Parecían más humanos ya que sus pieles no estaban tan podridas como las de los zombies. Pero, podían distinguirse por su piel pálida y sus ojos rojo-negros. Estar mejor clasificado que los zombies significaba que sus habilidades también estaban mejor clasificadas. La mayoría de ellos podían usar técnicas que usaban mientras aún estaban vivos. Decidió no involucrar a muchos de ellos a la vez, ya que no sabía qué habilidades podrían estar ocultando. Los primeros 2 que mató fueron un grupo de 3. Ed quería terminar el primero usando la magia espacial y teletransportándose detrás de él. Sin embargo, cuando su espada estaba a punto de perforar el ghoul, desapareció. Ed se sorprendió y miró hacia atrás para encontrar al ghoul parado allí. Magia espacial o una técnica de sustitución. Existían muchas técnicas que podían salvarse. Entonces este ghoul podría haber practicado uno de ellos. En general, no se podían usar muchas veces seguidas. El único oponente problemático fue el que esquivó a Ed al principio. El resto de ellos se cayeron fácilmente debido a la fuerza de Ed y sus compañeros. Además, no era magia espacial, por lo que el primer ghoul también fue asesinado fácilmente. Capítulo 110. Un cielo despejado. Ed y sus compañeros continuaron cazando durante más de una semana. Sin embargo, no había señal del jefe. Por ahora, había buscado el 90% del piso. El área restante era inaccesible, por lo que era imposible que el jefe estuviera allí. Ed supuso que las personas que murieron aquí no lo hicieron por los monstruos. En cambio, debería deberse al hambre y la deshidratación. Si el jefe no aparece durante mucho tiempo, la mayoría de las personas terminarían revisando sus suministros. No todos se prepararon para la torre como Ed. La mayoría de las personas formaron equipos para desafiar la torre. Así que no fue sorprendente que se volvieran unos contra otros en caso de falta de raciones. Para empeorar las cosas, dejar la torre a través de este piso era casi imposible. Debido a la espesa capa de niebla que rodeaba el piso, no fue posible encontrar el círculo de teletransportación nuevamente. Muchas personas simplemente terminarían caminando en círculos, a excepción de los pocos afortunados. Incluso Ed, con su mapa, tuvo dificultades para navegar por este lugar. Ed no tenía el problema de la comida debido a su constante caza. Pero, incluso su suministro no era ilimitado, y su dimensión no podía crear seres vivos. Para empeorar las cosas, este piso no tenía animales ni monstruos que pudieran ser cazados. Las criaturas no muertas no se podían comer. No por su similitud con los humanos, sino porque eran venenosos. Mientras Ed caminaba, un grupo de espectros lo rodeó a él y a sus compañeros. Los espectros tenían un cuerpo brumoso y parecían una capa voladora. Todos ellos estaban en el establecimiento de la Tierra nivel 6. Ed y los demás trataron de atacarlos, pero no pudieron dañarlos. Los ataques simplemente pasaron por sus cuerpos intangibles. Después de probar casi todo, Ed decidió usar su última habilidad. Desafortunadamente para los Wraiths, su oponente resultó ser Ed. Se teletransportó detrás de uno de ellos y cortó con Muramasa, que estaba mejorando una habilidad de fuego. El espectro murió al instante. Esta vez, los ataques de Ed se conectaron. La razón era que usaba armamento Aki, y esta era su habilidad más importante. Armamento Aki podría forzar sustancias intangibles a un estado sólido, con fuerza. Aunque Ed no era tan hábil en Aki tanto como quería, todavía era suficiente para lograr resultados básicos como este. El resto de los Wraith trató de huir después de ver a uno de ellos caer muerto. Su punto de venta era su capacidad para atravesar los ataques. Una vez que eso desapareció, no había razón para intentar actuar con dureza. Mi preciosa Exp. Ed habló con voz ronca pero muy extraña mientras seguía a los Wraith. Un par de golpes de espada más tarde y no quedó rastro de ellos. Aparentemente, ser parte de la niebla los hizo desaparecer en el aire en lugar de permanecer como un cadáver. No hay entradas para gacha. Ed no estaba acostumbrado a que no se les cayeran las entradas. Aunque era lo habitual, todavía no era un sentimiento agradable. Después de buscar otro día, Ed no encontró nada especial. La mayoría de los monstruos que mató hoy eran zombies y demonios.
Ninguno de ellos tenía un alto nivel de cultivo, al menos ninguno capaz de presentar un desafío para Ed y los demás. Ed eligió un lugar agradable y activó su Mangekyou Sharingan, abriendo una dimensión de bolsillo. Siempre se decidió por un buen lugar ya que su dimensión tomó la imagen del área donde se creó. Y como de costumbre, Ed no quería agregar cosas sin ninguna razón. Ed y los demás reanudaron su rutina habitual. Se entrenarían durante aproximadamente 3 horas bajo 10 veces la gravedad. Después de terminar sus sesiones de entrenamiento habituales, se bañaban, comían y dormían. Eri y Raikou podrían funcionar con solo 4 horas de sueño. Su cultivo ya estaba en un punto donde sus cuerpos comenzaron a adaptarse al estrés y la fatiga. En cuanto a Suika y los demás, no necesitaban comida ni dormir, simplemente imitaron lo que hizo Ed. Ed notó que gracias a los largueros, las capacidades de todos mejoraron aún más. Ed no los dejó pelear con la misma persona cada vez. En cambio, rotaría a sus compañeros al azar. Como Gobuta, Goguro y Gary también usaban espadas, aprendieron mucho luchando contra él. Sus habilidades con la espada ya podrían considerarse entre los mejores del mundo debido solo a su habilidad. Una vez que logre niveles de cultivo más altos, solo un puñado de personas podrá desafiarlo en habilidades con la espada. Ed también se centró en su magia espacial. Le estaba irritando debido al tiempo que tardó en subir de nivel. Pero, podía sentirlo cada vez más cerca de abrirse paso. Al menos así era como se sentía. Pasaron otras 3 semanas en el 7º piso. Ed cazó a los zombies y ghouls casi hasta la extinción. Los únicos monstruos que deambulaban por el piso ahora eran esqueletos. Los esqueletos, a diferencia de los zombies y demonios, que fueron el resultado de la muerte de los cultivadores, fueron engendrados por la torre. Combatir esqueletos fue un poco más desafiante. Necesitabas romper completamente los huesos para matarlos. Incluso si el único hueso restante fuera su cráneo, aún lo moverían. A través de su estadía en este piso durante más de un mes, Ed pudo avanzar hasta el nivel 7. Del establecimiento de la Tierra. Creía que Raikou podría entrar al establecimiento celestial cuando alcanzara este nivel. Pero desafortunadamente, parecía estar atrapado en un cuello de botella. El sistema explicó que los cultivadores normales cazarían un monstruo del establecimiento celestial y absorberían su ki. Ed no necesitaría hacer esto, ya que simplemente obtiene exp de los monstruos. En cambio, tendría que obtener una enorme cantidad de exp. Al no poder encontrar al jefe, ahora estaba pensando si el jefe era un pequeño insecto escondido bajo tierra. ¿La torre me está controlando?, pensó Ed mientras salía de la dimensión del bolsillo. Al instante sintió una diferencia. Aunque la niebla aún permanecía, se dio cuenta de que era de noche. El cielo, por primera vez en un mes, estaba despejado. Y la luna de sangre decorando el cielo negro del 7º piso. Fin de capítulos.